Vamos a entrar directo a la palabra de Dios. ¿Les parece bien? ¿Están listos? ¿Traen con qué anotar? Es importante anotar, porque luego se nos olvidan las cosas. ¿A cuántos se les olvidan las cosas? Ajá. Fíjense, luego anotamos cuando vamos a ir al supermercado o algo, anotamos las cosas, ¿no? Y se nos olvidan. Bueno, a mí. ¿Usted no le pasa? De que sí lo anoté y lo llevabas anotado, viste la lista y aún así llegas a casa y fulanita cosa y se me olvidó. No, yo espero que esa experiencia gloriosa la tengan todos. No, es cierto. Pero esto es algo real, ¿no? Nos pasa, es muy importante el hecho de que podamos anotar, el hecho de que podamos repasar después en casa, llegar y los apuntes que hicimos, estarlos desarrollando, vamos, ¿no? O sea, ir a los versículos que se vieron, a los textos que se vieron, notas que uno hizo ahí, poder conectar y poder pasar tiempo con eso, hacerlo también. Miren, un buen ejercicio, se los recomiendo, pero un buen ejercicio para esto es, si tienen algún tiempo devocional, tomen toda la semana con lo que fue el mensaje, ¿sí? Y eso dedíquenle sus 20 minutos, 15, 20 minutos, media hora, el tiempo que puedan. No les voy a poner un tiempo determinado, pero tomen ese tiempo, determinen ese tiempo para estar repasando y estar ahondando en aquello que se vio el domingo, porque luego no, la verdad es que las 3 horas y media que tenemos no alcanzan, ¿sí? No es suficiente. Entonces por eso se hacen series y a veces un mismo versículo nos da para muchísimo, porque hay mucha riqueza, hay mucha profundidad en la palabra de Dios. ¿Está bien? Pues habiendo dicho esto, les voy a pedir que vengan a Colosenses, que tengan ahí en Colosenses capítulo 1. Todavía no voy a entrar ahí, simplemente quiero hacer algunos comentarios antes. Este es el segundo tema de esta serie que iniciamos la semana pasada. Esta serie se llama Contracorriente. Y este segundo tema también se llama así, Contracorriente. ¿Sí? También se llama Contracorriente. Entonces, en esta serie vamos a estar haciendo muchas y muy diversas preguntas, no con el fin de obtener información, sino más bien para meditar respecto a nuestra posición. Es decir, no a ver qué tanta información tengo, sino realmente en dónde estoy parado. Realmente cuál es mi postura, cuál es mi posición ante tal cual cosa, pero en este sentido es en primer lugar, en cuanto a mi relación con Dios. ¿En dónde estoy? ¿Tengo una relación con Dios? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo está? Bien, ¿por qué? Mal, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Todo esto, porque de esto se trata nuestro caminar, de esto se trata nuestro vivir en el Señor, ¿verdad? Ver en dónde está. Muy importante, sobre todo esta serie tiene ese ángulo, pero es muy importante de ver en dónde está nuestro pensamiento con relación a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Yo me atrevería a decir que si yo hiciera en este momento una batería, una encuesta con un cierto número de preguntas, no muchas, quizás 3 o 4, muy escogidas, encontraría un abanico así, miren, de abierto como cola de pavo real, ¿sí? Con respecto a cuál es el pensamiento que tienen con respecto a Cristo. Y algunos van a ubicar algunas cosas porque tienen la información, pero probablemente no tengan la convicción de eso que dicen creer. ¿Sí me explico? Y la carta a los Colosenses tiene ese sentido. Si tiene esa urgencia, digan conmigo, urgencia. Lleva esa urgencia. La semana pasada mencionamos que los 4 evangelios, ¿verdad? En los 4 evangelios, Cristo hace declaraciones con respecto a sí mismo, ¿sí? Él habla con respecto a sí mismo, Él dice cosas con respecto a sí, de quién es Él y qué es a lo que vino, ¿verdad? No me voy a detener mucho en eso, pero la realidad de las cosas es de que no dejó muchas opciones. Y
o es cierto lo que Él dice ser, o no lo es. No hay puntos medios, no hay puntos grises. Con el Señor no hay puntos grises. O es Él quien dice ser, o no lo es. O es verdad o es mentira. No es nada relativo a, bueno, pues sí, es que a lo mejor lo que pasa es, pero es que en su tiempo, y lo que pasa es que nosotros entendimos. No, Señor, vamos a la Escritura. Es muy claro, las declaraciones que Él hizo de sí mismo son clarísimas. Y me voy a detener en una nada más. Voy a mencionar solamente una. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y Buda? ¿Sí? ¿Y Mahoma? ¿Y la Virgen del Rosario? ¿Y el Santo Niño de Atocha? Tampoco. Y fulano de tal, y el ilustrado, y este pensador. Categóricamente dice, yo soy el camino. Es decir, el único medio, el único lugar por donde se puede transitar. La verdad, es decir, fuera de mí, no hay verdad, es mentira. ¿Sí? Y la vida, es decir, la fuente de la vida. Y eso es muy importante. Entonces, eso o es cierto o no lo es. Porque eso es lo que Él está diciendo de sí mismo. ¿Me están captando cuál es la idea? Por eso es que la fe en Cristo es acerca de Cristo. Cuando decimos que creemos en Él, no es que soy cristiano, es que la fe en Cristo es acerca de Cristo. Es acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? Dice, bueno, no, es que lo que pasa es que son sus enseñanzas. A ver, vamos a ver. Sí, son sus enseñanzas porque Él es el verbo hecho carne. Porque sus enseñanzas y Él son inseparables. Porque sus enseñanzas y Él, es decir, sus enseñanzas déjenme ponerlo así, es verbalizar su vida, pero es Él. Se trata de Él. ¿Sí me explico? ¿De quién es Él? ¿De cuál es su obra? Es decir, ¿a qué vino? ¿Qué es lo que Él hizo posible? Y puso disponible para los seres humanos. Por eso es de vital importancia, mis amados, que entendamos cada una de estas cosas. Que las entendamos. Y eso fue algo básico que vimos la semana pasada. Empezamos por ahí y así arranca la carta a los Colosenses. Qué importante es que entendamos, que llegue a ser y que lo entendamos. Porque lo que está escrito, el Señor nos lo dio para entenderlo, no para crear dogmas. Hay dogmas que están aquí. Después me voy a detener más en eso, pero ahí les pongo una mosca en la oreja para que en la semana averigüen más. ¿Sí? Hay dogmas que están en las Escrituras porque son dogmas y es que no lo puedo entender. No, es que ahí sí no se puede entender y se cree, por eso es un dogma. ¿Sí? Pero la explicación que tiene es, Dios lo dijo. Y Él es así. ¿Estamos? O sea, me refiero, por ejemplo, como al nacimiento virginal. O sea, explícamelo. Pues sí, te puedo decir, esto fue así, pero no, es que eso no es lógico, no tiene ningún sentido, es sobrenatural, pero es que Dios es sobrenatural. La persona de Él es sobrenatural, Él no está sujeto, aunque se sujeta, o como hombre se sujetó en muchos casos a la naturaleza, pero también como hombre sujetó a la naturaleza. ¿Lo alcanzan a ver? Porque se trata de Él, se trata de la persona. Entonces, todo esto, para que tengamos una mayor profundidad, podríamos hacer otra pregunta. ¿Por qué, sí, o para qué piensan ustedes que se escribieron los evangelios? Porque son, debo agregar que los evangelios, es cierto, nosotros los tenemos aquí ya compilados en el Nuevo Testamento, la Biblia, etc. Pero déjenme decirle algo, son documentos históricos. Porque son documentos biográficos que tienen un respaldo y que tienen un soporte, ¿sí? Históricos, incluso de escritores no bíblicos. Es decir, gente que no es creyente o que no fue creyente, escribió acerca de Jesús, escribió cosas acerca de Él.
Hay quienes se atreven a decir, y no sé si eso sea por ignorancia o por perversión, pero dicen no, y que se atreven, ¿verdad? Dicen, no, es que Jesús no existió, era una idea. Y dices, bueno, pues eso es evidentemente es evitar toda evidencia histórica. Tan existió, tan es, que partió la historia de la humanidad en antes y después. ¿Creyentes o no creyentes? ¿Sí? Aún los ateos, aún los que niegan y todo, antes o después de Cristo. ¿Están aquí conmigo? Es decir, no se rigen por el calendario azteca, o por el calendario maya, o por el calendario chino. Se rigen por el calendario que tenemos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, repito, ¿por qué o para qué piensan que se hayan escrito los evangelios? Bueno, vamos a dejar que los mismos evangelios nos contesten, ¿no? Vamos a dejar que Juan nos conteste para qué se escribieron. En Juan capítulo 20 se los leo, a ustedes anótenlo, se los leo. Juan capítulo 20, versículo 31. 20:31 dice: porque estas cosas se han escrito, es decir, todo lo que están en los evangelios, no me voy a meter cuál fue primero, cuál fue después, porque eso me gustaría entrar en ese punto, pero eso en una clase, ¿ok? Pero dice, todas estas cosas se han escrito, escuchen bien, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estos son términos que para nosotros ahorita nos los tienen que explicar. Pero en aquel entonces no. En aquel entonces no se tenía que explicar quién era, o sea, qué representa o quién es el Cristo. ¿Sí? Es decir, es alguien más que un maestro. ¿Sí? Cuando se refería a la persona de Cristo, vamos a estar viendo muchísimo más de eso, ¿sí? Se está refiriendo a la persona misma de Dios. ¿Ok? Y lo afirma, el Hijo de Dios, por eso es Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que pasa cuando creemos? Tenemos vida, nos da vida, ¿sí? Nos pone su vida. No es, bueno, para cuando me muera que me vaya al cielo. Ese es un resultado. Pero es que en este momento yo creo y en este momento Él pone su vida en mí. Entonces, pues esto nos responde con mucha precisión, ¿verdad? Es para que la verdad acerca de Cristo se conociera con exactitud. Para eso se escribieron. Para que la verdad acerca de Cristo, ¿verdad?, se conociera con mucha precisión y pudiéramos tener una confianza segura. Digan conmigo, confianza segura. Una confianza segura en Él. Es decir, creer en Él, que tengamos una plena certeza de quién Él dice ser, ¿sí? Que tengamos una plena certeza de quién Él dice ser. Y la verdad de las cosas es que mucha gente, no, Siri, ahorita no quiero estar contigo. La verdad es que hay mucha gente que no sé cómo se le quita el Siri, pero ya quedó. Es mucha gente, que piensa que un cristiano es un buen hombre o que es una buena mujer porque se esfuerzan por ser mejores. ¿Han escuchado eso? No, pues es que es una buena persona, es un buen cristiano porque se esfuerza para ser más decentes, porque se esfuerza en cumplir ciertas normas. Y muchas veces esas normas ni siquiera las entiende. Si hay algunas reglas, ni siquiera las tienen claras, el por qué y el para qué. ¿Okay? Pero pues así le dijeron, y le dijeron que le hiciera así, pues ya con eso, y que si le hacía de esa manera, pues que le iba a ir bien. Tú vente a la iglesia y hazle así. ¿Por qué aplaudo? Pues tú dale. Y tú hazle, pues, pero ¿por qué? No, tú dale, te va a ir bien. Bueno, pues yo quiero que me vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Pues todos queremos que nos vaya bien, ¿sí?
Pero esto es otro asunto. Ahora, es obvio que se puede ser una buena persona sin siquiera mencionar el nombre de Cristo. Les voy a decir algo muy feo, pero muy feo. Yo he conocido a gente que no son creyentes y que son personas más decentes, que como personas tienen una mayor calidad que muchos que se dicen cristianos. Y eso es muy feo. Eso es una vergüenza, debo decirlo. O sea, eso avergüenza a Cristo. Póngame atención porque ahorita voy a entrar ahí. Eso no es digno de Cristo. Eso no corresponde a Cristo. ¿Sí me explico? Porque muchos dicen, no, sí soy cristiano. No, tienes religión. Pero el ser cristiano es otro asunto. ¿Están aquí? Entonces, por eso la persona de Cristo, mis amados, es absolutamente esencial para todo aquel que se dice cristiano. ¿Sí? Que sin Cristo, ¿verdad? Pues podría llamarse como quiera, pero no cristiano. Le quitas a Cristo, puede ser lo que tú quieras, puede ser una persona muy moral, buena, todo lo que tú quieras, pero no cristiano. Es que yo sigo cosas que el Señor Jesucristo dijo, yo lo sigo, yo camino en ese sentido, yo camino en esa dirección. ¿Tienes a Cristo? No, no eres cristiano. ¿Tienes la vida de Cristo? No eres. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, y no lo dije yo. ¿Me están aquí conmigo? En Gálatas capítulo 1, vayan a sus Biblias por favor, Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 6. Saben, yo me he debatido en lo que encuentran ahí, en si proyectar los versículos o no. Pero también digo, ¿sabes qué? Mejor no, porque luego nos hacemos flojos. No, pues ya para qué llevo Biblia, para qué eso, pues ahí lo van a pasar. No, mejor tráigasela. Mejor tráigasela, ¿verdad? Y búsquela y nos podemos tomar un par de minutos más. ¿Sí o no? Es mejor. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8 dice, fíjense bien, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no es de que haya muchos evangelios, el evangelio es uno. Pero hay quienes lo tuercen, eso quiere decir pervertir, ¿sí? Es decir, darle un sentido que no tienen, torcerlo. Y bueno, de eso podremos, y de hecho tocaremos muchos puntos que van a ver qué interesante está el asunto. Versículo 8. Pero si aún nosotros, fíjense bien, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Mis amados, estas no son palabras ligeras. Pero nosotros decimos anatema, no sé a qué me suena, ¿verdad? Pero anatema es algo, es decir, anatema lo que quiere decir es que caiga bajo la maldición de Dios. Y mira, eso está rudo. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo no quiero otra cosa que no sea eso de Él. ¿Verdad? En el empaque que venga, pero que sea bendición. A veces no nos gusta el empaque de bendición y pensamos que es una maldición, pero es una bendición porque viene de Dios. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? Aunque no vengan en el paquete que quisiéramos. A veces viene en el paquete que queremos y no, que nos gustaría, y adentro hay otra cosa. ¿Cuánto les ha pasado? Sobre todo en las Navidades, ¿no? En los intercambios. Tú estás, y tienes todo el año dando lata, ¿verdad? Yo quiero que el iPhone 8000 y no sé qué, el que sea, ¿no? El que te guste. Y ves que a la hora de los regalos está la cajita. Hasta el celofán tiene, y tú ya estás casi salivando. Lo abres y unos calcetines, ¿no? ¿Han hecho eso alguna vez? O el típico que le envuelve una pelota, ¿verdad? Un balón. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No?
Bueno, eso es nada más para que ubiquemos que no siempre el empaque o sea, no es lo que determina, es el contenido. ¿Okay? Entonces, esto nos deja ver que el Evangelio de Cristo es claro, mis amados. El Evangelio de Cristo es claro. Nosotros vamos a los Evangelios, es clarísimo. ¿Quién es Él? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Y qué es lo que ha logrado para nosotros? Y etcétera. Es clarísimo. ¿Sí? Entonces, está bien definido. Por eso debemos de estar seguros en lo que creemos acerca de Él. Porque no es suficiente decir, creo en Cristo. Yo declaro que creo. No es suficiente decir, creo en Cristo. El asunto es, ¿qué creemos acerca de Cristo? Hay muchos que creen. Los demonios creen. Pero, ¿qué es lo que crees acerca de Cristo? ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Cuál es la enseñanza acerca de Él en donde me estoy fundamentando? ¿Sí? Es decir, me estoy fundamentando en todas las cosas. Es que tenemos ahí el Sermón del Monte. Eso es una maravilla. Amén. Es una maravilla todo lo que tenemos ahí en el Sermón del Monte. Es como una hilación de perlas, enseñanza tras enseñanza, tras enseñanza, tras enseñanza. Ya hablamos acerca de eso. Es maravilloso. ¿Sí? Pero nunca se desliga de su persona. Nunca se desliga de su persona. Y el apóstol Pablo dice, pueden haber muchas cosas, pero el fundamento es uno, es Cristo. El fundamento es una persona. Escuche bien, el fundamento del cristianismo no es una doctrina, es una persona. Digan conmigo, el fundamento del cristiano es Cristo, no una doctrina. Hay doctrinas acerca de esto, pero eso ya viene, ¿sí? En consecuencia, pero el fundamento, repito, es Cristo. ¿Quedó claro eso? Ahora sí, vengan por favor conmigo allá a Colosenses, al capítulo 1, a partir del versículo 9. Voy a leer el versículo 9 nada más. Voy a leer el versículo 9. Y dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, es decir, el testimonio, acuérdense de la semana pasada, no me puedo regresar ahí, pero el testimonio que habían oído de los colosenses, dice, desde nosotros, desde que supimos, dice, no hemos cesado de orar por vosotros, ¿sí? Pero fíjense bien, ¿qué es orar? ¿Qué es lo que estaba orando? No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, hay un punto ahí que es esencial. ¿Qué es lo que están orando? Señor, que conozcan tu voluntad, que conozcan tu voluntad, que conozcan tu voluntad. Ahora, para conocer tu voluntad, necesitan hacerlo en toda sabiduría y en toda comprensión espiritual. ¿Sí? Es decir, que la base, lo que les está diciendo ahí el apóstol Pablo, que la base de sus decisiones, porque ahí es a donde va, ahí es hacia donde lo impulsa, que la base de sus decisiones, que la base de sus acciones cotidianas, que su día a día sea un completo entendimiento, que esté basado en un completo entendimiento de la voluntad de Dios. Que eso sea lo que los influya, que eso sea lo que domine sus pensamientos y sus acciones. ¿Cuántos dicen yo quiero eso? Ahora, mis amados, no es gratis. Y yo no estoy diciendo, ya vas a levantar una ofrenda. No me estoy refiriendo a eso, pero sí hay precios que pagar. O sea, quiero conocer la voluntad de Dios y nunca abro su palabra y no me siento a meditar en ella y no tengo una comunión con Él, pues así como. Nada más, miren, eso no se agarra como el virus, ¿eh? O sea, no te llega así nada más. Ya estuve en una reunión y ya de repente tuve una revelación. Miren, eso déjenlo para los flojos espiritualmente. Yo nomás quiero que me echen una oracioncita. Yo no quiero meterme mucho. Yo quiero saber, pero pastor, óreme, ¿verdad? Y si tiene ministerio de esos de los que cachan mejor, a ver, óreme 1, 2, 3 al suelo. Y ya con eso que me levante, ¿verdad? Miren,
si así fuera, o sea, si te oro y te caes y con eso te levantas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, yo oro por ti y si tú no te caes, yo te tumbo. Algo, pongo a alguien atrás que te haga banquito, zancadilla, el empujón, suelo, pero si te vas a levantar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, pues sí, pero no es así. No es así, eso no pasa. Eso no se da. ¿Está bien? Entonces, que seamos llenos del conocimiento, ¿verdad? Que dice que eso esté dominando precisamente, repito, sus pensamientos, sus acciones. Que tengan una permanente capacidad espiritual, ¿sí? De entender la voluntad y de actuar en consecuencia de una manera prudente, de una manera acertada. Y de esto, miren, ya de entrada me da algunas premisas importantes. Este solo versículo ya yo puedo sacar aquí al menos 3 premisas importantes. Premisa número 1 es que Cristo tiene una voluntad. Él tiene una voluntad, es una persona y Él tiene una voluntad. Número 2, Él desea que conozcamos su voluntad, por lo tanto nos la transmite. ¿Sí? Eso es importante. Es mucho más importante. Lo decimos, ay, no, pues sí, es cierto. Pues sí, es cierto, pero tiene una profundidad. Y número 3, es que Él desea que vivamos de acuerdo a esa voluntad. Por eso nos la comunica. Si no quisiera que viviéramos de acuerdo a su voluntad, no nos la comunicaría. No nos lo haría saber. Entonces, partimos de ahí. Él le comunica su voluntad al hombre porque desea que el hombre la entienda y porque desea que el hombre viva de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos aquí? Piense una cosa. ¿Cuán distinta sería nuestra vida si estuviéramos en línea con la voluntad de Dios en cada aspecto? Y no le voy a decir que levante la mano porque aquí lo vamos a levantar todos. Es decir, no le voy a decir levante la mano para pues, no quiero decir para no quemar a nadie, pero realmente el único que se quemaría es el que no levante la mano. Entonces mejor todos los dejamos abajo y estamos bien. Pero ¿cuánto nos hemos metido en tantos problemas por no caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Cuando es clarísima. Y no estoy hablando de cuando no conocíamos a Cristo. Me estoy refiriendo desde que ya nos decíamos cristianos y que sabíamos cómo estaba el asunto y sin embargo el Señor nos está diciendo atorníllale para allá y digo, no, yo le atornillo para acá. Bueno, pues es que Dios dice esto, sí, pero yo pienso que. Y el típico síndrome del sí, pero, ¿verdad? ¿Sí saben, conocen ese, no? El síndrome del sí, pero. Dios dice esto, sí, pero yo pienso. Sí, pero a mí me dijeron, sí, pero no sé, sí, pero. Dices, es claro, o sea, si eso es lo que está en la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué tanto brinco cuando el piso es tan parejo? Entonces estoy seguro que Dios quiere que caminemos en esa dirección y lo que nos dice es que en tanto estamos caminando en esa dirección, Él desea fortalecernos en eso. Pero Él demanda determinaciones de parte nuestras. Él demanda que nuestra confianza descanse por completo en Él, en su persona. Por eso quiere que le conozcamos a Él, para que confiemos en Él. Estarán de acuerdo que esto es algo perfectamente lógico, perfectamente razonable, que es yo no puedo confiar en alguien que no conozco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. O a veces no confío en alguien porque lo conozco. Oye, pero no, olvídate. Oye, recomiéndame a pero que sea cristiano. Y dices, ay, qué pena que tengamos que hacer eso. ¿Sí? ¿Están aquí? Pero cuando a lo que nos está llevando es, o sea, deseo, lo que le está diciendo Pablo, es nuestro deseo y oración, que conozcan al Señor, que sepan quién es Él, ¿sí? Que confíen en Él. Y es que conociéndolo vamos a confiar, hermanos, porque Él nunca nos va a traicionar. Él nunca nos va a defraudar.
Ayer tocábamos con una hermana amada de aquí el tema de las expectativas, ¿sí? Y Dios, bueno, Cristo nunca nos va a decepcionar. Pero cuando yo tengo la expectativa correcta, cuando yo sé lo que puedo esperar de Él, pero cuando ha venido otro o un evangelio torcido y me pone expectativas con respecto a Cristo, que Él no dijo que esperáramos. Miren, por eso en los evangelios nos dice que podemos conocer las cosas con precisión para que sepamos qué es lo que podemos esperar. Pero cuando alguien viene y lo tuerce y al ratito te dice cosas con respecto a Cristo y se hace una serie de expectativas y al ratito esas expectativas no se cumplen, ¿verdad? Y uno se queda así como que cuac, 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 cuac. ¿Verdad? Te quedas acá y dices, ¿qué pasó? Ay, pues me decepcionó del Señor. No. Vea al que te dijo eso del Señor. Porque te engañaron. O sea, Cristo no deja abajo a nadie. Te engañaron. Ese es otro asunto. ¿Sí? Pero a veces nos cuesta más trabajo reconocer que nos engañaron. Porque golpea nuestro orgullo. ¿Cómo? A mí, si yo soy tan inteligente. Pues sí, pero aquí te jugaron el dedo en la boca feo. Decimos en México, te chamaquearon aquí. Eso es del griego. Bueno. Versículo 10. Para que andéis, fíjense bien, todo lo que dice, ¿no? Que conozcas la voluntad de Dios, que tengas en toda sabiduría, en todo conocimiento espiritual, que tengas una capacidad espiritual para discernir la voluntad de Dios. Y dice, para que andéis, ese para te indica propósito, para que andéis como es digno del Señor. Sí, ya ahorita hace un momento mencionamos cosas que no son dignas del Señor. Y vamos a mencionar muchas otras más. Dice, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, yo quiero detenerme muy poquitito aquí, pero porque hay muchas cosas que se desencadenan de conocer la voluntad de Dios, de haber determinado andar y después de haber determinado conocer la voluntad de Dios y andar en esa voluntad, pasan cosas. Digan conmigo, pasan cosas. Dile al que está a tu lado, sí pasan cosas. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando caminamos de una manera digna del Señor? Porque es de acuerdo a su voluntad, porque es congruente a su voluntad. Bueno, dice, le agradas en todo. Empiezas a vivir una vida que es agradable a Él. Empiezas a enderezar cosas y yo ya empiezo a ser, por ejemplo, el esposo que Dios quiere que sea. Y eso es lo que a Él le agrada. Porque yo puedo ser cristiano y saber mucho, ¿sí? Pero ser un perfecto cocodrilo con mi esposa. O ella también. Una caimana. Digo, para estar iguales. ¿Sí me explico? Y bueno, pues se pone feo el asunto. Y no entendemos cosas. Pero amamos al Señor. Pero no estamos caminando en esas áreas de acuerdo a la voluntad de Dios y tiene efectos que no le agradan a Él. Que no son, o sea, que son cosas que ve y dice, no puedo bendecir eso. ¿Sí? No puedo poner mi mano ahí. Yo quiero meterme, pero yo me voy a meter en un lugar donde es agradable a mí. ¿Me están siguiendo? ¿Hasta aquí? Dice, agradándole en todo. Dando fruto en toda buena obra. Esto se conecta, de hecho está conectado con Efesios en el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 10, cuando nos está diciendo de que somos creación suya, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó para nosotros, hizo para nosotros, dice de antemano, para que andemos en ellas. Porque estoy conociendo la voluntad de Dios, Dios determinó, ¿verdad? Dijo, mira, vete por aquí, por ahí me voy. Y empieza a haber fruto, ¿sí? Creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, cuando estoy caminando en esa senda, ¿qué es lo que pasa? Que cada paso que yo doy, voy conociendo más a Dios. No es de que, bueno, no, yo ya conozco al Señor. Es que vamos a necesitar la eternidad para conocerlo.
Vamos conociendo algunos aspectos que Él nos ha revelado y muchos de ellos, la mayoría, pues no los entendemos, pero los abrazamos, pero bueno, ahí lo vamos conociendo. Podemos conocer a Dios, entender a Dios es otra cosa. Dios nos dice que lo podemos conocer, ¿verdad? Y podemos entender ciertos principios, repito, pero eso es otro asunto, ¿sí? Pero conociéndole, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo es ese caminar cuando estamos ahí fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria? Cuando yo estoy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando yo estoy agradándole en todo, ¿sabes qué es cómo estoy caminando? Estoy fortalecido. Él no está orando para que estén fortalecidos. Él lo que está diciendo es de que conozcan la voluntad de Dios, que caminen en la voluntad de Dios, que hagan la voluntad de Dios y van a caminar de una manera agradable y van a caminar con la autoridad y con el poder de Dios. Y yo no estoy diciendo para decir ahora recibe más, ¡pum! ¡Fua! No estoy hablando de eso, no estamos tratando ese asunto, pero es ese poder y esa fortaleza porque vamos contracorriente. ¿Y cuántos nos cansamos? Nos cansamos, es normal. Estoy cansado, quisiera tirar la toalla. Sí, es cierto, eso es algo normal. Tenemos alma, estamos cableados así, hay cosas que nos cansan, hay situaciones que nos cansan, definitivamente, ¿sí? Pero necesitamos la fortaleza del Señor. Pero entonces eso es algo que surge cuando yo determino y empiezo a caminar en la voluntad de Dios, entonces viene la fortaleza de Dios. Y podemos ir avanzando. Dice, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Es decir, esto lo está mencionando como un propósito, mis amados, porque bien podemos o podríamos haber creído, pero no conocer la voluntad de Dios. Lo acabo de mencionar ahorita. Estar desprovistos de sabiduría. Sí, puedo haber creído en Cristo, pero estar desprovisto de sabiduría y de comprensión espiritual, entonces ¿cómo voy a poder caminar agradándole? ¿Cómo voy a poder caminar fortalecido, constante, perseverante? ¿Sí? Que de hecho hay muchos que viven así su vida cristiana, entre comillas. Ese es un hecho, ¿sí? Pero viven un cristianismo débil porque no está sustentado en la persona de Cristo. Viven un cristianismo débil porque están dirigidos por sus emociones y no por la verdad. Que tienen buenas intenciones, pero son ignorantes de su voluntad. Y cuando digo ignorantes es no solamente que no conozco su voluntad, es que aún conociendo la ignoro. Que eso es una ignorancia peor todavía, porque eso ya cae en rebeldía y en desobediencia. ¿Sí? De hecho, para el Señor eso es necedad. Ese es el sentido que tiene, es una necedad. Ignorar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo viviremos agradecidos si ignoramos lo que Él nos ha dado? ¿Cómo vamos a vivir agradecidos si no sabemos con certeza cuál es su voluntad y si no hemos determinado caminar en ella? ¿Cómo seremos agradecidos si no le conocemos a Él al punto de saber qué es lo que podemos y debemos esperar de Él? Pero también eso nos lleva, el otro lado de la moneda es que demanda Él de nosotros. Bueno, es que andemos como es digno. Por eso andar como es digno del Señor habla de caminar de una manera adecuada y que corresponde a la dignidad de la persona de Cristo. ¿Sí? Y cuando caminamos de acuerdo a la dignidad de la persona de Cristo, bueno, la Biblia dice que pasa algo, que embellecemos a la doctrina. ¿Sí me explico? O sea, que se exalta. Ajá. Caminar, entonces, como es digno del Señor, es que sea congruente a la persona que Él es. Entonces van a notar que el énfasis aquí, lo que hemos estado haciendo, es la persona misma de Cristo por encima de cualquier otra cosa. ¿Ya está quedando más claro eso? Que crezcamos en eso que mencionamos, que es cristología, es decir, que en el conocimiento del Señor, que podamos tener más claro quién es Él, ¿sí?
repito, por encima de cualquier otra cosa. Por eso permítanme hacer un par de observaciones antes de continuar con una lectura de un pasaje más largo, que les voy a pedir que lo vayan buscando ahí para no andar a las carreras, en Efesios capítulo 5. Y el pasaje es largo. No sé cómo voy de tiempo, ni siquiera chequé cuánto tiempo llevo. Bueno, pues tengo cuerda para seguirle. Está bien, ya estoy terminando la introducción. Tenemos hasta hora y media más, entonces. Bueno, entonces la Biblia, escúchenme bien, es en Efesios 5, ahí póngale el dedo. Pero la Biblia es muy concreta en dejar en claro otra vez que la esencia del cristianismo es Cristo, es la persona de Cristo. Ay, pastor, ¿cómo está? Repite y repite eso. Y lo voy a seguir repitiendo. Porque esto es esencial. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que separa y lo que diferencia al cristianismo de cualquier religión, de cualquier filosofía, de cualquier corriente, por más ilustres, por más importantes que hayan sido pues sus fundadores, ¿sí? Porque no son absolutamente esenciales. Por ejemplo, si Buda no existió, podría haber budismo. A lo mejor se llamaría de una manera distinta, pero podrían haber ese tipo de reglas, de lineamientos, de ideas, de pensamientos que tienen un origen humano, ¿sí? Porque a los humanos de repente también se nos ocurren buenas cosas, ¿verdad? Pero se nos ocurren unas barbaridades también, que ahí te encargo, ¿sí? Fíjense, hablando de Buda, o sea, porque luego es así como que wow, la máxima, ¿verdad? Pero una de las cosas que él promovió y que tuvo una raíz que, bueno, ahorita no me voy a meter por ahí, pero era precisamente algo que se conoce como antinatalismo. Es decir, decía, somos tan malos que lo mejor y lo más ético es es decir, lo más moral es que no nos reproduzcamos. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Cuál fue la primera orden? Fructificad y multiplicaos. ¿Lo alcanzan a ver? Y de ahí salen un montón de cosas. Entonces, si Mahoma nunca vivió, podría haber Islam. Otra vez, se podría llamar de otra forma, pero podría haberlo. ¿Sí? Porque en todas las religiones, en todas las filosofías, su enseñanza es la que importa, pero la persona no es esencial. Es la enseñanza lo que importa, no la persona. Y en el cristianismo no. Por eso es cristianismo. Cristo es el importante. ¿Okay? Y bueno, ¿qué podríamos decir de la iglesia romana? Que quitó a Cristo de en medio de ellos, ¿verdad? Hace 1600 años y siguen operando tan frescos como una lechuga. Porque su religión está basada en cualquier cosa, menos en Cristo. Está basada en una serie de dogmas, en una serie de cosas, en una serie de razonamientos, de filosofías incluso, ¿sí? Menos en Cristo. Me atrevo a decir, tienen más de Platón, de Aristóteles e incluso de Buda que de Cristo. En esencia. Y sé lo que estoy diciendo. Entonces, repito, no es así en el cristianismo verdadero, en donde Cristo no solamente es central, pero es absolutamente vital. Por eso necesitamos conocerla, mis amados. ¿Sí? O sea, es decir, no hay cristiano si su vida no está vinculada a Cristo. Así de sencillo. No hay cristiano si no tiene la vida de Cristo, la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. ¿Sí? Son palabras de Él. O sea, ¿es difícil de entender eso? El que me tiene a mí tiene vida. No me tienes a mí, no tienes vida. Ya,
Digo, más claro que eso, es difícil, ¿no? Entonces, ahora sí, ya ahí en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 1, porque esto nos va a ayudar a entender lo que es caminar. Ahí describe lo que es digno del Señor, nos describe esos contrastes de vivir contracorriente. ¿Sí? Yo les mencioné la semana pasada que la carta a los Colosenses fue escrita antes que a Efesios y que de hecho hay muchas similitudes, pero que en Efesios, que incluso es un poco más larga la carta, desarrolla más cosas que están en Colosenses. Porque más o menos pertenecían al mismo circuito de iglesias, eran más o menos en la misma zona y se copiaban las cartas y se las pasaban y los leían. Entonces desenvuelve de una manera más amplia en Efesios muchos temas. Y aquí no es la excepción. Entonces no me voy a detener, no al menos en esta ocasión, de tratar de explicar detenidamente línea por línea, ¿sí? Pero la idea está muy clara, la idea es muy explícita. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la idea? ¿Verdad? Que si queremos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre será contracorriente. Si queremos caminar de acuerdo a la voluntad, siempre será contracorriente. No, es que ahorita los tiempos, sí, ahorita están bien rudos, sí, ahorita están bien difíciles, pero en aquel entonces también lo estaban, ¿sí? Trataban cosas diferentes, trataban cosas, bueno, ciertamente muy distintas en otros niveles, pero también era complicado, ¿sí? Entonces siempre será contracorriente, pero será agradándole en todo y al mismo tiempo siendo fortalecidos por el poder de su grandeza, mis amados. Porque está no solamente con nosotros, pero está en nosotros. ¿Cuántos dicen, yo tengo a Cristo? Cristo está en mí, ¿sí? Más adelante es algo que les empieza a explicar Pablo ya a los Colosenses. Se los adelanto, esto ya lo debieron de haber leído, ¿verdad? Porque en eso es en lo que estamos. Pero dices, de esto se trata, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es? ¿Por qué puedo esperar la gloria? Porque Cristo está en mí. ¿Por qué puedo esperarlo? Porque Cristo está en mí. ¿Sí? Y porque Cristo está en mí, entonces le sigo. Porque Cristo está en mí, entonces puedo caminar como es digno de Él. Entonces dice en Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Ahora, ¿cómo puedo imitar yo a Dios? O sea, dicen, pues que Dios es espíritu, pero ¿cómo lo puedo ver? ¿Cómo se condujo? Bueno, por la persona de Cristo, a eso se está refiriendo. Como lo veremos más adelante, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y dice Pedro que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hago una aclaración. Porque estas son corrientes de enseñanza. Ahorita me vino. Esas son corrientes de enseñanza. Es que Cristo vino a enseñarnos cómo vivir. ¿Han escuchado eso? ¿Nunca habían escuchado eso? Es que lo que pasa es que Cristo vino para enseñarle al hombre cómo debe de vivir. ¿Han escuchado eso? Sí. No es así. No es así. Y yo sé que lo estoy haciendo deliberadamente, que deberían de... Voy a tomar una foto ahorita. Las caras que hacen. Es que Él no dijo que vino a eso. Dijo que Él, dice, yo vine a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Él vino a pagar el precio por nuestro pecado para que pudiéramos ser justificados delante del Padre por la fe en Él. Y una vez que estamos en Él, ya nos da su vida y ahora podemos andar como es digno de Él, como corresponde a Él. ¿Ven que la ecuación es distinta? Pero es mucho más claro. Porque luego, yo quiero, y sí quiero seguir al Señor, y a fin de cuentas se cansan y votan y dicen, ya apostató. Bueno, sí apostató, pero es que nunca tuvo a Cristo. Quiso seguirlo, quiso hacerlo en sus propias fuerzas, pero no tenía a Cristo. ¿Vamos bien? Versículo 2. Y andad en amor.
Esto también es andad en Cristo como Él anduvo. A eso se refiere. Dice, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Fíjense, esto solamente estos dos versículos es motivo, no digo yo de una predicación, es motivo de una serie. Esos versículos nada más. Versículo 3 dice, pero que la inmoralidad, Reina Valera también lo traduce como fornicación, creo, ¿no? Lo tienen ahí. Ok, y es correcto. Aquí inmoralidad va más aguda, ¿verdad? Porque de hecho la forma cuando se dice fornicación, que está bien, la palabra en koineo, en griego, es porneia, o sea, es correcta, ¿verdad? Como se traduce. Pero se utiliza un término para suavizarla, para que no se nos haga tan... Eso se llama eufemismos. Que se dice algo fuerte, pero de una manera más suave para que sea más aceptable, pero no le quita lo fuerte, nada más nos deja, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, voy a ir al baño, o voy a ir al toilet, ¿no? No voy a meter a dar explicaciones ahorita. Entonces, dice, porque, repito, esta palabra, el término, incluye un desenfreno, pero incluye una distorsión y una perversión de toda actividad sexual. O sea, no está nada más porque luego, no, pues es porneia, es fornicación. Bueno, pues es nada más cuando tienen relaciones, ¿verdad? Fuera del matrimonio, ¿verdad? Ahí es un par de jóvenes, les andaban quemando las habas y dale. No, o sea, eso lo incluye, pero no trata eso, no es eso. Va muchísimo más allá. Aquí se refiere, repito, a toda distorsión, a toda perversión, a toda actividad sexual desordenada, fuera de lo que Dios establece. Dice, y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. O sea, en otras palabras, son cosas que ni siquiera se deberían de estar tratando entre cristianos. ¿Se fijan? Pero se tienen que tratar. ¿Por qué será? Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, es decir, todo lo contrario. ¿Sí? Versículo 5. Porque con certeza sabéis esto. Fíjense bien, dice, con certeza sabéis esto. O sea, ustedes yo ya se los dije en persona, ustedes ya tienen claridad de esto. ¿Sí? ¿Qué cosa? Que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, ustedes saben que nadie que practique estas cosas, dices, bueno, pero es que surgió dentro de la iglesia, bueno, hay que tratarlo, pero hay que ubicar que nadie que practique estas cosas, nadie que tenga estos elementos que menciona aquí, incorporados a su manera de vivir, es un verdadero creyente. Por lo tanto, es evidente que no está vinculado a la vida de Cristo, que no está en comunión con Cristo y no está, por lo tanto, en comunión con la iglesia. O sea, no tiene herencia entre los santos, porque está viviendo de esa manera, porque está evidenciando que no cree, pero está aquí en medio de nosotros, está aquí dentro de nosotros. Entonces, ¿qué hay que sacarlo? No, hay que enseñarle. No, hay que aclararle. No hay que llegarle con un garrote. Bueno, ya de por sí la palabra de Dios dice que es martillo que rompe la piedra. ¿Sí? Sí, pero también es una palabra que sana. También es una palabra que infunde aliento, que imparte vida. ¿Están conmigo? Y eso es lo que nos está enseñando. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que a estas actividades que acabamos de mencionar, esas actitudes, que nadie los engañe diciéndoles que no hay problema, que no pasa nada, que la supergracia, que Dios es bueno y que Dios entiende. Voy a decir algo muy fuerte, ¿me permiten?
voy a decir algo muy fuerte porque es en la dirección que vamos a ir avanzando dentro de las enseñanzas, porque los trata en Colosenses. O sea, no lo estoy inventando y no es mi intención ni herir ni hacer sentir mal a nadie. Ahora, si la palabra nos mueve el tapete, eso es otro asunto. Y si tenemos cosas que corregir, vamos a corregirlas. Y si necesitamos ayuda, pidamos ayuda. ¿Estamos aquí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque dicen, no pasa nada. Oye, ustedes dos están juntos. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? No, pues tenemos 740 años juntos. ¿Y están casados? No, pero pues ahí la llevamos. ¿Qué es eso? Pero no pasa nada porque lo importante es el corazón. Precisamente, porque el corazón es engañoso y perverso. Es decir, te engaña a ti mismo y engañas a otros. No estoy casado, pero tenemos chorro mil años viviendo juntos. Pues han estado en desorden. Cásense. Ay, y a mí me la han puesto así. ¿Y qué otra opción me deja? Pues es que no son mis opciones, no es así como que una rebajita, pastor. No, pues sepárense. Déjense y arrepientan. En primer lugar, arrepiéntanse y déjense. Pueden decir, ouch, amén, gloria a Dios, como sea. Pero yo me he encontrado que eso acá, ahora sí que de este lado del charco, es algo tan común, aún dentro de los cristianos. Dice, no, lo que pasa es que aquí así es. Aquí, pues sí, a lo mejor aquí en la cultura sí, pero aquí me dice otra cosa. Y vivimos por esto, no por la cultura del mundo. Por eso es contracorriente. Ay, pero entonces está muy complicado, pastor. Pues por eso necesitamos estar fortalecidos. Si no, ¿qué chiste tiene? O sea, ¿para qué necesitas fuerza? Para poder vencer lo que lo resiste, ¿sí o no? Cuando no puedes abrir un frasco, ¿verdad? No le puedes quitar la tapa porque está apretada, ¿verdad? Y estás acá, ¿qué es lo que necesitas para quitársela? ¿Un martillo? ¿Y romper el frasco? No, necesitas aplicarle nada más fuerza, una fuerza que sea lo suficiente para vencer la resistencia que está oponiendo cualquiera que sea. Bueno, nosotros estamos caminando contracorriente y necesitamos fuerza porque no tenemos la fuerza para avanzar de repente, ¿sí o no? Pero con la fuerza de Él, cuando yo estoy caminando ahí, Él me da la fuerza, Él me da el impulso, Él me da el momentum. ¿Sí? ¿Se ubican eso, no? Él me da el momentum y ¡pum! Puedo llegar y ¡pum! Puedo aterrizar en donde Él quiere que aterrice, porque Él me está impulsando, pero estoy caminando de acuerdo a lo que Él me dice. Entonces dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos. O sea, no le sigas el rollo. No le sigas el rollo. ¿Sí? No, pues es que, fíjate que, bueno, ya mejor les digo. Porque antes, digan conmigo, antes, aquí maneja un antes y un después, Antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. No en uno mismo, en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinando, meditando, pensando. Mi mente se está transformando. ¿Sí? Renovaos por medio de la transformación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que compruebes qué es lo bueno, agradable, perfecto. De eso está hablando. ¿Sí? Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. ¿Cómo son las obras de las tinieblas? Estériles. O sea, no producen vida. No hay vida en ello. Escuchen bien, por eso fíjense, el homosexualismo es estéril por definición y por naturaleza. No hay vida ahí. ¿Sí? Luego hablaremos más de esto. Dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Reina Valera creo que dice reprendedlas. Y está bien traducido.
Pero aquí el punto está, de hecho la referencia es la misma que le hace Pablo a Timoteo. Es decir, Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y él se lo pone con más claridad en donde, aunque no tenemos tiempo para hacerlo esto ahorita, pero nos habla de la importancia de la disciplina en la iglesia. Oye, es cristiano, ¿verdad? Y bueno, estoy aprendiendo, estoy creciendo, pero hay un desorden por aquí. Bueno, hay que tratar el asunto. No, pero es que eso no nos queremos meter porque no es falta de amor y a uno, y pues a uno ¿qué? Pues a mí sí ¿qué? Porque ¿y a ti qué? Si esa es tu actitud para con Cristo, me está diciendo que no tienes comunión con Cristo y no tienes comunión conmigo. Pero si estamos en comunión, ¿me explico? Entonces es en amor. Oye, mira, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y ahora sí que esto está así, así, así y así. Vamos a echar para adelante, ¿ok? Vamos a caminar, vamos a avanzar. Una y otra, con toda paciencia y doctrina. Hasta que si llega un momento en que dicen, no, a mí esto no, yo ya mejor me largo de aquí. Bueno, pues cuando te arrepientas, eres bienvenido. Hola. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Esto es claro, no tengo que detenerme a explicarlo. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso cuando dicen, no, yo sueño y tú sueña en grande y tú sueña en grande, pues uno sueña cuando está dormido, ¿no? Y la palabra te dice, despiértate tú que duermes. Versículo 15, por tanto, tened cuidado cómo andéis. ¿Cómo debemos andar? ¿Qué pasa cuando no caminamos con cuidado? Nos podemos dar un golpazo terrible, ¿sí o no? O un resbalón, o... Hace muchos años, cuando mis padres vivían, ellos vivían ya después, ya al final de sus días, en una casa que era más pequeña y tenía una escalera. Entonces, yo soy el más alto de mis hermanos. Pero ya ninguno de nosotros vivíamos acá. Mi papá, aunque era alto, no era tan alto como yo. Y mi mamá era chaparrita. Era petiza. Muy bonita. Pero era chaparrita. Y entonces, luego, en una ocasión, yo bajé rápido las escaleras. Entonces, siempre bajaba acá. Y así. Y a la libraba porque había un pedazo de muro, ¿no? Ahí. Entonces, pues mi mamá subía y bajaba, podía correr sin problemas, pero yo tenía que andar a las vivas a la hora de bajar. Bueno, un día no le atiné. ¡Tuc! Ya ven que en las caricaturas salen que las estrellitas, sí se ven. El movimiento 3D. Bueno, escuchen bien, no tuve cuidado por dónde andaba. Eso nos pasa. Entonces dice, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. ¿Qué es un insensato? Si se los pongo así muy claro, es un sincesos. Sí, en serio. Sí, sino como sabios, es decir, todo lo contrario. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y ya yo creo que nos queda muy claro eso, ¿no? Versículo 17, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces van a notar que toda esta lista de linduras que menciona aquí tiene que ver con decisiones personales que nosotros hacemos y tiene que ver también con hábitos que nosotros tenemos que a todas luces o impiden o cortan o rompen toda posibilidad de agradarle al Señor, que impiden, rompen, cortan toda posibilidad de una buena y una sana relación con Cristo y con mis semejantes. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces por eso nos habla, esa es una parte muy clara. Esto es digno del Señor, esto no es. Aquí lo especifica más.
Entonces, recapitulando un poco, porque ya nos vamos para el final. Vamos bien. No sé si ustedes alcanzan a ver la necesidad que tenemos de conocer y de entender la voluntad de Dios. ¿La alcanzan a ver? A ver, salúdenme los que alcanzan a ver. Y dices, híjole, es que necesito ubicar la voluntad de Dios y entenderla, pero yo quiero hacerla. O sea, yo determino hacerlo, porque pues ahora sí que, ¿para qué quiero saber la voluntad de Dios si no he determinado hacerla? ¿Sí? Pues, hasta cierto punto vas a añadir más condenación nada más. Entonces, por eso también hay quienes dicen, no, yo prefiero que no me digas. Sí. Yo creo que todos de repente entramos en una negación similar, ¿cierto? Te llegó algo y no quiero abrir este sobre. No quiero ver eso, no quiero abrir ese correo. No quiero hablar con esa persona. O sea, porque probablemente me vaya a decir algo que yo no quiero oír. Nos pasa a todos, ¿sí o no? Nos pasa a todos. Pero tenemos que avanzar en eso. Tenemos que avanzar en eso porque Dios quiere sacarnos del punto en donde estamos en este momento. Miren, yo no sé, de algunos sí, pero ¿en dónde está en su comunión con Dios? ¿En dónde está en su relación con Dios? Pero le puedo asegurar una cosa, Dios lo quiere llevar más alto. Yo no sé hasta dónde lo conoce usted a Él, pero estoy seguro de que Dios quiere que lo conozca más. Yo no sé hasta dónde está caminando en la voluntad de Dios, pero Dios quiere que camine en ella. ¿Sí? Pero esas son determinaciones que nosotros tenemos que tomar. Porque, repito, ¿para qué quiero saber la voluntad de Dios si no he determinado hacerla? Ahora, ¿qué impacto puede tener en mi vida, en mi corazón, si confío en quién es Cristo? Es decir, ¿qué impacto puede tener en mi corazón si yo confío en quien Cristo dice ser? ¿Me está siguiendo con eso? ¿Qué impacto puede tener? ¿Sí? Entonces, híjole, vean el peso, ¿verdad?, que tiene nuestras determinaciones. Termino con esto, del versículo 18 hasta el 21, de ahí de Efesios. Termino con esto. No me voy a detener, tampoco a desarrollar estos versículos, pero son muy claros. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, es decir, todo lo contrario. Aquí el contexto hacia los efesios es muy amplio. Era la manera en que se relacionaban con Dios, ¿sí? o con sus dioses antes de venir. Es decir, la mayoría de Éfeso, que era una ciudad turística religiosa. De hecho, la industria principal era el turismo religioso en Éfeso. Pues eran paganos. Y la forma en la que se relacionaban con sus deidades, pues era con toda clase de excesos. ¿Estamos aquí? Y está diciendo, no, aquí, es decir, cuando alguien iba a ofrecerle a Diana o a no sé quién, ¿verdad? Así, a las distintas deidades, parte de los cultos y parte de esos actos de adoración que ellos tenían eran cualquier cantidad de excesos. Ni decirles de los cultos dionisíacos y etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eran toda clase de excesos. Y lo que les está diciendo es, miren, olvídense, es decir, con Cristo no se pueden relacionar de la misma manera en que lo hacían en el paganismo. Aquí tienen que andar derechitos. No pueden seguir viviendo de la misma manera. No pueden conducirse de la misma manera. ¿Cómo se conduce a alguien que está borracho? De lo más errático. No es confiable. ¿Sí? Y dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, es decir, impulsados, controlados, ¿sí? Dominados del Espíritu.
Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se manifiesta eso? Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Esto no quiere decir que nos vemos, hola, buenos días, Dalis. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo estás, Carito? Dios te bendiga. O sea, no quiere decir que nos vamos a andar así, ¿no? O sea, es que es un canto, andamos saludando, andamos con cantos espirituales. Sí, no está hablando de eso. Está hablando de una actitud de agradecimiento. ¿Cómo debemos de ser con el Señor? Agradecidos, pues estamos caminando y estamos esforzando y ahí vamos avanzando. Pero fíjense bien, estas son características, ¿eh? Dice, dando siempre gracias por lo que entiendes. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Por todo. ¿Lo entiendas o no lo entiendas? ¿Nos guste o no nos guste? Pues dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Fíjense bien, ¿eh? Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Qué maravilla. Qué maravilla. Es decir, esto es que en lo que nos está diciendo, y concluyo con esto, que en el momento en que yo estoy caminando de una manera que no es digna, de una manera que no corresponde al Señor, que no corresponde a la voluntad de Dios, ¿sí? Otro que está sometido a Cristo puede venir en amor. No tiene que ser el pastor. Pero otro que está en comunión con Dios y que esté en relación con Él y en amor, decirle, oye hermano, me gustaría platicar contigo. Fíjate que estoy viendo estos rasgos y no sé tú qué piensas. Esta es una forma, creo, sabia de exponerlo, ¿no? Y no sé tú qué piensas, pero yo he notado esto. A lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor es una apreciación equivocada mía, porque también nos puede pasar. O sea, no es de que yo lo veo, ¡ping!, ¿verdad? Ya quedó y ya me le quedé viendo y ¡ping!, ya lo discerní, tengo rayos X espirituales. No me puedo equivocar en una apreciación. Me puede fallar el discernimiento. ¿Cierto o no? Me puede fallar a mí y le puede fallar a usted, así que estamos iguales. Sí. Pero el hecho de poder decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo lo que veo, lo que yo percibo es esto, y lo que la Escritura nos dice es esto. ¿Necesitas ayuda, mi hermano? ¿Necesitas ayuda en esto, hermano? ¿Sí? Y hay dos actitudes que podemos tener ante eso. Una es, ¿y tú quién eres para decirme? ¿Tú por qué me dices? No, yo contigo no tengo. Además, mírate. ¿Sí? Ay, sí, tú más a ver, tus alitas ahí las traes, ¿no? Y acá encima, a ver tu aureolita o aurora, como se llame, ¿verdad? Veo medio turbia ahí tu aureola o aureola, como se llame. No, tú primero no seas hipócrita. Y a veces hasta se ponen violentos. ¿Sí? Esa es una. O la otra es, voy a pensar en esto. Si lo tienes muy claro y te sonó la campana y esa confianza, puedes decir, sí, mano, sí, ayúdame. Sí necesito ayuda. Qué distintas pueden ser las vidas a partir de ese momento. Pero eso es someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Yo soy temeroso a Dios. Yo no me voy a someter a alguien que no es temeroso a Dios. Pero a alguien que veo yo que hay evidencia de que tiene una vida de temor de Dios, claro. Tengo mucho que aprender ahí. Tengo mucho que aprender ahí y seguramente tiene una perspectiva distinta de cosas que yo no alcanzo a ver y que me pueden ayudar y me pueden enriquecer. Y eso me va a ayudar a andar como es digno, con todo entendimiento, con toda comprensión espiritual, entendiendo la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece? Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Levante sus manos, dele gracias a Él. Si quiere ponerse de pie, está bien. Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Dios. Queremos bendecirte a ti, queremos darte la gloria, Señor, con nuestra manera de vivir. Por tanto, pedimos tu ayuda.
Rogamos, Señor, que tú nos permitas conocer tu voluntad en todo conocimiento, en toda sabiduría, en todo entendimiento espiritual, para que andemos como es digno, Señor. Pero siempre entendiendo que tú eres el centro, que tú eres la base, que tú eres el fundamento, que se trata de ti y que yo te pueda tener a ti en vista, y que en cada paso que yo voy dando te tenga en vista a ti, porque tú eres esencial para mí, porque sin ti no tengo nada, sin ti no tengo vida. Sin ti solamente podría tener buenas intenciones, quizá una religión correcta en algunas cosas. Pero yo quiero tenerte a ti, Señor. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero aprender a amarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.